Muy buenos días a todas y a todos. Nuevamente soy el Padre Nicolás, desde aquí, desde Jutiapa, Guatemala, para todos ustedes, en este sábado 25 de julio, tiempo en que hacemos una fecha muy especial. ¿Por qué? Porque es la fiesta de Santiago Apóstol. Por eso vamos a leer un trozo del Evangelio que nos dice, del Evangelio de Mateo, que nos dice así. Entonces se le acercó la madre de los Zebedeos con sus hijos y se postró para hacer una petición. Él le preguntó, ¿qué deseas? Ella le contestó, manda que cuando reines, estos dos hijos míos se siente uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús le contestó, no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber la copa que yo he de beber? Y ellos replicaron, podemos. Jesús les dijo, mi copa la beberán, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo. Esos lugares son para quienes se los ha destinado mi Padre. Cuando los otros 10 lo oyeron, se enojaron con los dos hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, ¿saben que entre los paganos los gobernantes tienen sometidos a sus súbditos y los poderosos les imponen su autoridad? No será así entre ustedes. Más bien, quien entre ustedes quiera llegar a ser grande, que se haga el servidor de los demás, y quien quiera ser el primero, que se haga el que sirve, el sirviente de los demás. Lo mismo que el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate por la multitud. Esto es palabra de Dios. Y entonces en este relato tenemos que ver bastantes cosas del apóstol Santiago. ¿Por qué? Porque el apóstol Santiago fue de los primeros que llamó a Jesús. ¿Se acuerdan que estaba tejiendo las redes con su padre Zebedeo? ¿Y quién era? Santiago y Juan, que después fueron los más íntimos de Jesús. Después era Simón y Andrés, y su hermano Andrés, Simón que después le pusieron Pedro. Pero fíjense, en la transfiguración, cuando se tiene que llevar al monte Tabor, algunos, solo algunos, ¿a quién lleva? Pedro, Santiago y Juan. Como que Santiago y Juan siempre estuvieron al lado de Jesús y eran los más cercanos. Juan era el discípulo que Jesús amaba. ¿Se dan cuenta? Y entonces Santiago lo acompañó durante todo el tiempo a Jesús. Y lo que es más, en algún momento, cuando vio que un pueblo no lo recibió, le decía a Jesús, ¿querés que echemos fuego sobre esta tierra? Y no, le dijo él, no, dejen que cada uno disponga. O sea, realmente se ve que Santiago era un hombre muy temperamental, ¿no? Muy temperamental, de mucha fuerza. Por lo mismo, bueno, acá, ¿qué es el acontecimiento que sucede? El problema de las peleas de poder, que desde los apóstoles ya tenía Jesús. Y uno dice, ¿por qué? Claro, porque en el fondo los apóstoles siempre pensaban que el reino de los cielos, el reino de Dios, el reino de Jesús, iba a ser un reino político, un reino de triunfo. Entonces por eso le dice la mamá, cuando estés en tu reino, poné a tu derecha, a tu izquierda, o sea, en los puestos más importantes de poder. Y Jesús les dice, se da cuenta que no entendieron nada, y dice, ¿ustedes pueden beber el cáliz que yo voy a beber? Sí, podemos. Bueno, lo van a beber, pero ¿quién se sienta a mi derecha, a mi izquierda? Eso lo decide Dios, Padre, no yo.
Y entonces los discípulos se enojan. ¿Por qué? Porque dice, estos nos quisieron sacar el poder de los primeros puestos. Porque seguía en su cabeza que el reino era político. Y no se daban cuenta que el reino era entrega de vida, entrega de amor. No era, como ellos pensaban, éxito, poder. Porque de hecho después terminó en la cruz. Y por eso se le vino al mundo abajo. Porque todos creían que Jesús iba a ser un rey político que se iba a imponer sobre los demás, iba a reinar, y entonces los demás iban a estar cerca del poder. Y no fue así, lo mataron en la cruz y murió espantosamente, ¿no? Sin embargo, resucitó. O sea, ahí empieza el reino de los cielos. Empiezan a ver que el reino de los cielos es todas las parábolas que contó Jesús. Es lo trascendente, lo que está más allá de las cosas, pero que ya está vivo, pero que está más allá de las cosas. Y también tendríamos que aclarar algún detalle medio fuertito también de cuándo murió Santiago apóstol, porque de hecho en los Hechos de los Apóstoles lo relata en uno de sus capítulos, muy brevemente, pero dice que Herodes Agripa mandó degollar a Santiago, el apóstol. ¿Por qué? Porque quiso congraciarse con los judíos cuando la persecución a los cristianos fue cada vez más fuerte. Y esto es muy probable porque Santiago, si era un hombre tan temperamental, cuando le prohibieron hablar de Jesús, él en vez de callarse, más enfatizó su predicación, y entonces era, se podría decir, de los apóstoles el peor. Y entonces lo mandaron degollar. Matan a Santiago y meten preso a Pedro, como que era el continuador. Pero de hecho, ¿por qué digo esto? Porque lo más históricamente probable fue eso, que entonces sitúa a Santiago el primero de los apóstoles martirizado. Porque primero fue Esteban, después fueron otros más, pero de los apóstoles el primero sería entonces Santiago. Fíjese que Santiago es el primero y su hermano Juan es el último que muere. Por eso tenemos el Evangelio de Juan, que es el que le deja a su mamá Jesús. A María de Nazaret se lo deja al apóstol Juan. Y entonces él la recibe en su casa. ¿Qué quiere decir? Muy probablemente que las comunidades que misionaba Juan iba con la Virgen María, con María de Nazaret. Y entonces todo el protagonismo de Juan fue a través de toda la iglesia, de todos los primeros tiempos de las comunidades. En cambio, Santiago, se estima más o menos en el año 44, lo degollaron. ¿Y cuál es el problema entonces? Que hay una tradición en España que el apóstol Santiago fue a misionar a España y que su cuerpo está enterrado en Santiago de Compostela. Y por eso miles de peregrinos y peregrinos van a Santiago de Compostela. Pero en realidad, históricamente, no tienen fundamento. En realidad es muchísimo más probable que históricamente haya sido, si en el año 44, el primer apóstol martirizado, entonces nunca pudo haber ido a España, y menos con la Virgen, porque algunos dicen que la Virgen también fue a España. Esas son cosas de tradiciones, pero en realidad no tiene sustento histórico. Yo se lo digo porque cuántas tradiciones, pero sustento histórico no tienen, ni uno ni el otro. Entonces, Santiago de Compostela, ¿quién está? Bueno, estará otro Santiago, no sé quién, será otro misionero, pero no el apóstol Santiago. Bueno, pero ¿y qué me dice con todo esto, con toda esta historia que en el fondo es las cosas claras que me dejan el martirio, ¿no? Lo primero es que el camino de Jesús no es un camino de éxito y fama, no. Y segundo, que la sangre de los mártires llena de fecundidad a la Iglesia Católica. Hoy en día, con este tema de la pandemia, han muerto muchos sacerdotes y hombres y mujeres de fe, religiosas también.
Y bueno, que esa sangre fecunde, ¿no es cierto?, la fe de nuestro pueblo. Y que entonces en este nuevo amanecer sea este reino de los cielos que va a brillar en esta nueva normalidad, en donde seguramente haremos brillar nuestra fe. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.